Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles que participará en una llamada con líderes europeos, incluido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, próximamente. La llamada prevista para esta tarde se programó antes de la reunión que va a mantener el presidente estadounidense con su homólogo ruso Vladimir Putin este viernes en Alaska, para abordar las líneas generales de un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Son personas importantes, ha dicho Trump, refiriéndose a los líderes europeos que desean que se llegue a un acuerdo. Y precisamente en esa reunión virtual con los líderes de la denominada Coalición de Voluntarios, el grupo de países que apoya a Ucrania, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, va a participar este miércoles en esa reunión virtual que comienza en estos momentos a las 2 de la tarde. En esa cita está previsto que el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron informen a la coalición de los contactos mantenidos a lo largo de la jornada con varios aliados europeos, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con el estadounidense Donald Trump. La coalición de voluntarios fue impulsada por Francia y Reino Unido y, según han recordado fuentes del Ejecutivo español, nuestro país participa en ella desde sus primeros encuentros. España otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual, destacan desde el Gobierno. ¿Qué opinan los expertos? ¿Qué opinan los analistas de lo que puede suceder este viernes en Alaska, en ese cara a cara entre Vladimir Putin y Donald Trump? Félix González es socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Una de las citas claves en la agenda es qué va a pasar, ¿no?, con esta cumbre que van a mantener Trump y Putin el viernes en la base militar en Alaska, la base militar norteamericana, y sobre todo qué condiciones van a imponer y qué consecuencias va a tener, sobre todo desde el punto de vista de la implicación en el conflicto por parte de Estados Unidos, porque yo creo que van a imponer una serie de condiciones para una tregua, y si Europa y Zelensky no las aceptan, posiblemente Trump se da de las manos. Este miércoles hemos conocido aquí en España el dato del IPC, que pisa el acelerador en julio debido al comportamiento de los costes de la energía, tal y como ha confirmado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. La inflación repuntó en julio 4 décimas respecto al mes anterior, hasta situarse en el 2,7% interanual, y suma 2 meses consecutivos de subidas. Es el dato más alto desde febrero. El Ministerio de Economía justifica esta subida principalmente por el efecto base asociado a la caída del precio de la electricidad en julio de 2024, cuando una bajada puntual del gas, del IVA al 10% y una menor demanda provocaron una reducción notable de las tarifas. A su vez, los carburantes también han influido en el encarecimiento, siguiendo la tendencia habitual del verano. Por su parte, la inflación subyacente se mantiene en el 2,3% en tasa interanual, una décima por encima del dato de junio. Y entre tanto, continúa el optimismo en las principales bolsas europeas, contagiadas de los nuevos máximos históricos del S&P 500 y del Nikkei japonés, ante las renovadas esperanzas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. David Cortina, de Santander Private Banking. Indudablemente eso ayuda. El muy buen dato de inflación de ayer, que hemos visto que mejoró una décima la interanual a niveles del 2,7. Sin embargo, la subyacente empeoró una décima, pero ha sido más por el lado de servicios que por el lado de aranceles. Da mucho más pie a la Reserva Federal a que dé importancia al enfriamiento del mercado laboral y baje tipos. El mercado da una probabilidad del 96% en que la reunión del 17 de septiembre baje tipos. Subidas generalizadas en los mercados europeos, donde vemos al IBEX 35 que conquista los 15.000 puntos, niveles que no se veían desde 2000. Desde el 2007 tenemos a nuestro selectivo en los 15.011 puntos, muy cerquita de los máximos intradía que ha marcado en los 15.019 puntos. Está ahora mismo subiendo algo más de un 1%, con valores como Grifols apuntalando esas subidas de nuestro selectivo. Grifols, que sube cerca de un 3% en los 12,75 euros. Robi, que suma más de 2 puntos porcentuales. Puig, un 1,83% arriba. O Indra, que subió un 1,67%. Solo hay 3 valores que no consiguen escapar de los números rojos. Repsol, que baja un 0,82% en los 13,32 euros por acción. ArcelorMittal, que retrocede un 0,31%. Y Acerinox, que baja un 0,28%.
0,5%. En el resto de bolsas europeas tenemos al CAC 40 de París subiendo un 0,52% en los 7.793 puntos. La media europea Eurostock 50 arriba un 0,8% en los 5.378 puntos y el DAX Xetra del mercado alemán avanza un 0,72% en los 24.198 puntos. Pendientes también de la apertura este miércoles de la bolsa más importante del mundo, de Estados Unidos. Los futuros de los índices americanos apuntan a que va a continuar la fiesta, que van a continuar los avances. Tenemos el futuro del Dow Jones Industriales subiendo un 0,29% en los 44.589 puntos. El futuro del S&P 500 un 0,23% arriba en los 6.460 puntos y el futuro del Nasdaq 100 un 0,27% es lo que está subiendo en los 23.902 puntos. Otras noticias. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa al Gobierno de llegar tarde ante la ola de incendios que golpea numerosas regiones de España. Anima a la población a denunciar cualquier movimiento sospechoso en los montes que se pueda producir, porque el riesgo es máximo. La vigilancia en los bosques y en los montes españoles tenía que haberla activado el Gobierno con antelación y, en mi opinión, el Gobierno llega tarde. Pero lo importante no es que es lo que se ha hecho mal. Lo importante es saber que estamos ante un riesgo máximo y que se puede prolongar durante semanas. Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aegeson, asegura que se están poniendo a disposición de las comunidades autónomas todos los medios necesarios para la extinción de incendios. Incluso el Ejecutivo ha puesto en preaviso a la Unión Europea por si fuera necesario recurrir a medios comunitarios en las labores de extinción. Lo que hemos hecho desde el Gobierno, yo creo que es anticiparnos, es una buena cosa en un contexto como este, y a la vista de que han aflorado tantos incendios, hemos abierto un llamamiento a la Unión Europea, en este caso, para que en el caso de que sea necesario podamos pedir ayuda a medios europeos de emergencia. De momento no ha sido necesario, pero ya están, vamos a decir, en preaviso, con lo cual, en el caso de ser necesarios, la respuesta sería más rápida y más ágil. Una ola de incendios que deja por el momento 2 muertos, un vecino de la localidad madrileña de Tres Cantos y un voluntario en León. Varios heridos, miles de hectáreas quemadas y 6.000 personas desalojadas. El Ministerio del Interior ha decidido declarar la situación de preemergencia en situación 1 del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Volvemos con más información a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Mientras tú preparas el café, Intereconomía te prepara para el día. Ahorra, invierte y entiende qué está pasando con tu dinero, con tu empleo y con tu vivienda. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Toca hablar de nuevo de aranceles, de guerra arancelaria, pero lo vamos a hacer no desde el punto de vista de la geoeconomía, de las cifras, de cuestiones relacionadas con balanzas comerciales, sino de la herramienta económica que va mucho más allá. No es solamente eso, que pudiera parecerlo, sino que es un elemento que está tensando la cuerda de las relaciones geopolíticas de la primera potencia del mundo, tanto que hasta sus propios aliados pueden llegar a romperla. Una política arancelaria como la que está sobre la mesa, que no distingue entre aliados y rivales, que responde a una lógica puramente transaccional, donde cada país es valorado no por sus valores compartidos, por su historia común o por lo conveniente de tener de tu lado a esa nación, sino por su saldo comercial, única y exclusivamente. De tal manera que los que eran amigos empiezan a mirar hacia otros horizontes, nos guste o no, eso es lo que va a pasar, eso es lo que pasa cuando tratamos mal a nuestros amigos. La Unión Europea, en este caso, es lo más claro, lo más cercano en una relación comercial intensísima como ha tenido históricamente con Estados Unidos y, sin embargo, especialmente maltratada, acusada con una dialéctica verdaderamente hostil por parte del presidente de Estados Unidos, de tal manera que Bruselas actúa en consecuencia y acelera su estrategia de diversificación de alianzas. Por ejemplo, el acuerdo con Mercosur, que podría dar lugar a la mayor zona de libre comercio del planeta, con más de 700 millones de personas, es un ejemplo de un viraje como del que hablamos. O el propio Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, insistiendo en que mientras unos levantan barreras, otros construyen puentes. Una apuesta, en este caso, por el multilateralismo frente a esa unilateralidad de la que hace gala Donald Trump cuando decide cómo son sus relaciones con los 190 y tantos países que hay sobre la faz de la Tierra. Hemos visto que hay bloques que apuestan por la cooperación y, sin embargo, la primera potencia apuesta por la confrontación. Y al final la respuesta de tus amigos tradicionales es que si abandona Washington el terreno de los pactos, otros ocupan ese espacio. Tenemos a China, que es la segunda potencia económica del mundo, que es la segunda potencia demográfica del mundo y que mueve ficha. Estados Unidos, al final, aquí, le guste o no al Pentágono o a la Casa Blanca, lo que hace es ofrecerle a Pekín una oportunidad geopolítica de gran alcance. Por ejemplo, con el acercamiento, que no está exento de polémicas, entre Europa y China, matizado, lleno de desconfianzas, pero puede suponer a largo plazo una reconfiguración de las alianzas, una oportunidad para redefinir el papel de cada uno de los actores en el tablero mundial que está surgiendo en este siglo XXI. Porque Trump, con estos movimientos, no hace solamente un acto económico, no solo protege la industria estadounidense, erosiona de paso el sistema de alianzas que ha sustentado durante décadas la hegemonía global de Estados Unidos, porque Estados Unidos es lo que es, aparte de por méritos propios, obviamente, porque tiene bases a lo largo y ancho de todo el mundo, porque tiene tratados a lo largo y ancho de todo el mundo, porque reconstruyó o ayudó fundamentalmente a reconstruir Europa occidental y se ha aprovechado también y se ha beneficiado de esas prerrogativas que ha tenido en territorio europeo. Y es que las alianzas no se sostienen exclusivamente con tratados, se sostienen con confianza. La confianza, lo sabemos, no se impone, se gana. Por eso ahora la circunstancia es verdaderamente preocupante. No es que Europa intente convertirse en rival de Estados Unidos, que no lo va a ser nunca. Se trata de que en un mundo en transformación los espacios que quedan libres se van llenando, de tal manera que Trump, con su Make America Great Again, con su America First, está dejando a los demás, a las demás potencias internacionales, muchos espacios vacíos que ocupar.
El hecho es que además con sus políticas se está debilitando la idea de una comunidad internacional basada en reglas comunes, lo hemos hablado aquí, el derecho internacional que evitaba los abusos de poder por parte de los fuertes está ahora mismo de capa caída. No digo que desaparecido del todo, pero desde luego no pasa por sus mejores momentos. El hecho también es que si Estados Unidos se obstina en convertir a sus aliados en competidores, si los empuja a buscar a otros con quienes aliarse, el coste va a ser verdaderamente alto, va a ser lento, no va a ser inmediato, pero va a ser de una fractura profunda con las consecuencias que eso tiene a largo plazo. Al final, los equilibrios globales, es evidente, no se rompen de un día para otro, pero se van erosionando poco a poco, se van agrietando, se van desplazando y cuando terminen por reconfigurarse de forma total, a menudo lo harán de una forma ya irreparable. Y el momento en el que estamos, se repite una y otra vez, es el de reconfiguración del orden mundial hacia una nueva polaridad, que veremos cuántos compañeros puede gozar de ellos Estados Unidos, cuántos están a su favor y cuántos en contra. Es tiempo de tomar decisiones. Más le vale a Estados Unidos tomar las adecuadas porque la historia lo ha mostrado muchas veces. Un hegemón en declive, si está solo, es mucho más vulnerable. Y este mundo, es un hecho, ya ha empezado a girar. Y cuando el mundo gira, no espera. Vamos ya a hacer un alto en el camino, una parada, nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, tiempo para titulares de geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La proliferación de vehículos tripulados de forma remota, lo que conocemos popularmente como drones, constituye, según el Departamento de Seguridad Nacional, una amenaza creciente, tanto desde el punto de vista civil como militar. Y eso por sí mismo ya merecería una reflexión, pero es que además tenemos en marcha conflictos bélicos, incluso en suelo europeo, como el de Ucrania, donde los drones están suponiendo claramente un cambio de paradigma a la hora de entender la guerra moderna. Y es por eso que hablamos ya con Miguel Tejero, que es director de innovación de TRC. Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero, Miguel, para dar contexto y para que entiendan los espectadores por qué hablamos contigo de este asunto, explícanos qué hace, a qué se dedica TRC. Bueno, TRC es una empresa con dilatada experiencia en el entorno militar y sanitario en España, con más de 35 años de historia, y actualmente, y sobre todo para lo que nos ocupa hoy, en el área de innovación desarrollamos sobre todo equipos de contramedidas para ataques con drones. Uh-huh. Y trabajamos tanto pues con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para dotarle de este tipo de soluciones, donde tenemos producto propio no solamente para la parte de contramedidas, sino también para el desarrollo de herramientas de mando y control, donde también integramos productos de terceros si es necesario. Vosotros tenéis, de hecho, Cervus, por ejemplo, seguro que más cosas que no conoceré, pero explícanos cuáles son los principales sistemas de neutralización de drones que hay disponibles actualmente. Bueno, a día de hoy, la neutralización de los drones pasa por una primera fase que es la detección. Si no se detectan es imposible neutralizarlos y hacer una burbuja de contención, por así decirlo. Nosotros utilizamos un sistema de detección que lo que hace es correlar múltiples tecnologías que desarrollamos nosotros, tecnologías que desarrollan terceros, y luego la inhibición se hace
por mecanismos dispares. La más habitual es por el uso de métodos de jamming, que es interferencia de la señal, que lo que hace es bloquear la comunicación habitualmente entre el dron y el piloto de ese vehículo, y al interrumpir esa comunicación, el vehículo, el dron, por así decirlo, tiene siempre algún tipo de acción, como por ejemplo quedarse estático en el aire, bajar a tierra o volver al origen. Esa sería una de las acciones, hacer ese jamming que se denomina técnicamente para interferir la señal. Y hay otras, como por ejemplo hacer lo que técnicamente se denomina GNSS spoofing, que es básicamente engañar al dron para que se piense que está en una ubicación distinta. Ajá. Ellos siempre están geolocalizados por GPS y tú con este spoofing de su señal de GPS, por así decirlo, puedes hacerle pensar que está en otro sitio y entonces es imposible que gestione ese ataque. Estos serían los mecanismos más habituales. Por ejemplo, cuando hemos visto en el Vaticano en las últimas semanas con la elección del nuevo Papa y demás, que había soldados con esos especies de rifles especiales. Esos rifles son para interferir la señal y generar un jamming concreto. Claro. ¿De acuerdo? El caso, Miguel, es que luego se sabe que los sistemas de combate de los drones evolucionan, pero claro, entonces están en una carrera continua, ¿no? Yo no entiendo nada de esto, pero por lo que he leído, pues por ejemplo esa fibra óptica de la que está llena ahora Ucrania, que resiste la inhibición del GPS, o el uso de la inteligencia artificial de reconocimiento con mapas precargados en el dron, que lo hace a lo mejor independiente, simplemente. Entonces hay muchas tecnologías, muchas capacidades que van siempre adelantando, ¿no? Es como lo del ladrón y el policía, ¿no? A ver, esto es. Aquí tenemos que tener en cuenta que la necesidad agudiza el ingenio, y esto es un mantra que lo tienen los buenos, lo tienen los malos, y da igual el bando en el que estés. Al final, en todas partes hay gente inteligente como para darle 3 vueltas de tuerca a la situación que tienen entre manos. Y habitualmente hay dinero. O sea, yo recuerdo conversaciones en el Ministerio de Interior para montar sistemas de defensa y tal, y siempre me decían, no, si es que los malos también saben y además es que tienen dinero para llevarlo a cabo. Entonces, decías tú el tema de la fibra óptica. Efectivamente, el tema de la fibra óptica, eso que te decía del jamming, de alguna forma se lo salta. Por eso nosotros en nuestros sistemas de antidrón intentamos incluir varios sistemas de detección, el tema de radiofrecuencia, sistemas optrónicos, incluimos señal de radar, para correlar toda esa información y mediante modelos de inteligencia artificial que desarrollamos nosotros mismos, intentar dar positivos reales, no tener falsos positivos, sobre realmente una amenaza. Estos drones que comentas que llevan esos cartuchos de fibra óptica que te pueden llevar hasta 20 o 25 kilómetros, efectivamente, o sea, no hace falta que transmitan la señal de vídeo o los mapas precargados. Si ya tiene una ruta precargada, obviamente ya no tiene por qué tener esa conexión con el piloto. Pero por eso hay que meter más mecanismos, más sensórica en estos sistemas antidrones que nos permitan identificarlos. Mañana, el mes que viene, el año que viene, saldrán nuevas tecnologías contra las que tendremos que tomar nuevas contramedidas. Esto es una carrera y no tiene fin. Además está teniendo un impacto tremendo. Hablaba con un compañero y hacía la analogía en la Primera Guerra Mundial, los tanques, ¿no? Y los Panzer, y lo que está suponiendo ahora que haya un dron que se mete por una ventana, que gira, que maniobra, que da justo en la zona donde tiene que dar. Eso es un cambio cualitativo como arma en el terreno, ¿no? Absolutamente. Hay que tener en cuenta que, claro, cuando hablamos de drones siempre pensamos en lo que vemos en las películas, pues el Stingray, ¿no? Que es un dron es un dron militar de 13 metros de envergadura, que son gigantes. No, pero es que en la zona de conflicto hay mucha guerra de guerrillas y muchos de los drones que se utilizan, terrestres y aéreos, son drones que se construyen por sí solos. Los que lo usan, los usuarios los construyen por sí solos, no cuestan más de 200 euros y les meten una pequeña carga explosiva y a lo mejor lo impactan contra un Apache una base que está a 5 kilómetros, y el Apache que cuesta 25 millones de euros o 30 millones de euros
no es que lo destruyan, pero lo inhabilitan. Claro. Entonces, luchar contra eso, luchar contra esa guerra de guerrillas con elementos de 100 euros, 200 euros, 300 euros, que da igual ese mínimo coste con el efecto que causa a tu oponente, eso es tremendo. Y obviamente cambia absolutamente el paradigma en las zonas de conflicto. Líbreme Dios de dar ideas a nadie, pero a mí lo que me extraña es que teniendo tal recorrido como está teniendo en el campo de batalla, no los malos, si me permites coloquialmente, no utilicen los drones fuera de campos de batalla, es decir, simplemente para hacer algo mal, un ataque terrorista en una sociedad civil cualquiera que no esté en guerra, porque posibilidades tienen, ¿no? Capacidades tienen. A ver, existe una componente civil donde el uso de los drones está bajo una normativa y quien quiera hacer el mal se salta esa normativa. Claro. Por eso existen sistemas de contramedidas. Por ejemplo, en los aeropuertos más importantes, pues hay zonas para evitar que se generen alteraciones de la señal. De hecho, Barajas hace unos años, no sé si recordarás, estuvo parado porque se detectó un dron volando. Este tipo de contramedidas de las que yo hablo, las que hacemos en TRC y las que desplegamos en zonas de operaciones, son totalmente aplicables para la defensa de infraestructuras críticas, infraestructuras ferroviarias, centrales de energía, este tipo de infraestructuras que pueden ser exactamente igual que lo que te comentaba del Apache al que le llega un dron pequeñito de 300 euros con una carga de 50 gramos y lo deja inutilizado. Pues eso mismo podría pasar. Claro. Yo estuve 6 años trabajando en Arabia Saudí y Aramco, la petrolera saudí, tenía baterías de misiles defendiendo sus instalaciones. Baterías de misiles. O sea, tú imagínate esto con un pequeño dron de 300 euros, lo que podrías hacer. Desde luego es absolutamente aplicable a la protección de infraestructuras críticas y debería de alguna forma de tomar conciencia este tipo de estamentos para hacer ese tipo de protección, porque ya no solamente es que alguien malintencionado quiera hacerlo, sino alguien inexperto en el uso de este tipo de drones podría, por inexperiencia, generar un pequeño conflicto en algún tipo de infraestructura porque ha salido simplemente a hacer algo, a volar un dron, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tenemos que ser capaces de evitarlas. Entonces, Miguel, entiendo que en términos de coste-beneficio compensa, ¿no? ¿Es viable implantar esos sistemas de defensa antidrón en esos espacios civiles de los que hablamos, aeropuertos, prisiones, edificios gubernamentales, una presa? ¿Es viable en términos coste-beneficio? Es viable. A ver, yo creo que el coste que te puede suponer una incidencia asociado a, decías, una presa, pues el impacto de un elemento con un pequeño explosivo y demás, el impacto que te puede generar económico, desde luego no es comparable al coste de una solución específica de detección de drones y de sistemas de inhibición. Hay que tener en cuenta también que la inhibición, por ejemplo, de los drones basados en pulsos de energía para el tema de la radiofrecuencia y poder inhibirlo con respecto a la comunicación con el piloto, eso también está regulado, no se puede utilizar ni en cualquier parte ni de cualquier forma. En zona de operaciones, ahí hay que jugarse la vida y por lo tanto se usa. Aquí, por ejemplo, en una zona de infraestructuras críticas donde tengas también otro tipo de servicios, ese pulso, por así decirlo, ese jamming podría afectar a otro tipo de comunicaciones, ¿no? Pero si se detecta la amenaza y se da como positiva, desde luego hay que tener la capacidad de actuar y sobre todo de detectar. Miguel, nos queda un minuto. Te pido pues una reflexión cortita sobre las estrategias de prevención que consideras más eficaces para minimizar estos riesgos de ataques con drones en espacios públicos. ¿Cuál sería tu clave? Para mí, ahora mismo la clave está en seguir avanzando tecnológicamente sobre los sistemas de detección e inhibición de drones, tanto terrestres como aéreos. Los marítimos son otra circunstancia un poco más compleja, y minimizar el volumen, las dimensiones de estos sistemas para que también se minimicen económicamente y puedan ser más universales. A partir de ahí tendremos una solución buena de protección para nuestras infraestructuras y para nuestras tropas que estén desplegadas en campo.
Miguel Tejero, director de innovación de TRC, muchas gracias por poner luz en un asunto tan técnico como este de los drones y de la forma de prevenir males mayores. Miguel, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Hemos hablado de 40 años de adhesión a la Unión Europea, hemos tratado sobre la apuesta de China en África, las noticias, cómo no, y también los drones. No hay tiempo para más. Esto ha sido Pulso Geopolítico. Sean felices. Mañana más. En Gran Hotel Inglés contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos, 2 atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Seguimos ampliando nuestro bagaje geopolítico y lo hacemos hoy con Armenia. Ya saben, un pequeño país montañoso a caballo entre Asia y Europa, de la que culturalmente e históricamente se ha considerado parte, aunque su ubicación caucásica la sitúa en ese terreno entre ambas. Sin salida al mar, está encajonada entre varios países y con una superficie similar a la de Galicia la habitan casi 3 millones de personas. Por su situación ha estado expuesta a una historia turbulenta, continuas invasiones. En 301 fue el primer estado que adoptó el cristianismo como religión oficial y ahora mismo navega como puede en una zona complicada del mundo, con vecinos hostiles, también con amigos, pero con amigos que no escuchan demasiado sus llamadas de auxilio. Queremos saber más el momento geopolítico y la visión que tiene Armenia de todo esto. Para eso nadie mejor que el excelentísimo señor embajador de Armenia en España, Sos Avetisian. Embajador, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rafael, por esta oportunidad. Lo primero, yo lo he presentado un poco, pero si te pregunto, preséntanos Armenia, ¿qué nos cuentas? Armenia es un pueblo muy antiguo, pero como un estado es muy nuevo. Nació en 91, después de caída de URSS, y es un país que de veras había pasado por muchas tragedias, pero también está caminando con unos valores muy claros de democracia y de la protección de derechos humanos, y también está comprometido a paz. Esto es una cosa que está mucho más clave y mucho más importante en estos últimos años. Una historia trágica, comprometida con la paz, pero la tienen que dejar porque Armenia vive encajonada entre 2 países túrquicos, la propia Turquía y Azerbaiyán, y este año se han cumplido nada menos que 110 del genocidio armenio. No sé si se le ha dado la suficiente repercusión porque es tremendo. Es tremendo y casi todas las familias que tenemos en Armenia tienen una historia familiar del genocidio, porque muchos de nuestros padres o abuelos han venido de lo que fueron las ciudades de armenios. Y claro, lo que había ocurrido en el siglo XX en el Imperio Otomano, el genocidio de los armenios por los jóvenes turcos, nos preocupa hasta hoy y tiene unas ramificaciones muy importantes. Pero también es importante destacar que Armenia tiene que, en una situación geopolíticamente complicada, con los vecinos complicados, y estos 2 países que estás mencionando tienen las fronteras cerradas. Claro, con todo esto tenemos que tener una sabiduría que no podemos cambiar nuestra geografía y hay que marchar con dignidad a buscar una convivencia buena en nuestro entorno, porque esto significará que vamos a garantizar una vida más pacífica para la gente, para las generaciones que vienen.
Pero esto es complicado cuando en pleno siglo XXI tenemos situaciones como los 120.000 desplazados en Artsaj por Azerbaiyán. Esto complica mucho las cosas. Claro, cuando Azerbaiyán montó esto ataque en 2024, en septiembre, todo el mundo civilizado estaba criticando porque esto fue en realidad un éxodo de los armenios, un tipo de repetición de lo que nos había ocurrido hace un siglo. Y con todo esto turbulencia, y también fue un éxodo, y para que la gente que nos están escuchando podrían entender todo el dolor. Imagínate que un día tienes que salir de tu casa y nunca regresar. Dejas tus cementerios, tus escuelas, tu vida, casas. Y claro, esto fue una tragedia tremendo y necesita hacer, y la atención a este problema tiene que ser un poco más enfocado. Me alegro decir que durante este ataque los países, incluso España, lo había rechazado de una manera muy clara. Y claro, esto fue un desafío porque estos 120.000 armenios, nuestros hermanos y hermanas, tú tienes que darles hogares, tienes que prestar trabajo, y imagínate para un país que tiene 3 millones de habitantes y recursos pocos, digamos así, no es un país de petróleo o otros bienes, tenía que involucrarse y buscar caminos para estas personas. Claro, fueron algunas ayudas internacionales, pero me repito que no es suficiente para garantizar por lo menos a estos pobres una vida muy digna en su país. Embajador, antes nos explicabas que la Armenia actual proviene de una república soviética. El vínculo, por lo tanto, y es lógico, ha sido tradicionalmente con Moscú, pero la falta de ayuda en el caso de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, nos deja ver, desde mi interpretación, quiero tu opinión, que la relación ya no es igual. Sí, la relación se ha cambiado mucho porque tanto cuando fue el ataque contra la gente en Nagorno-Karabaj, y quiero recordar a nuestros oyentes que los pacificadores rusos estaban desplegados ahí. Entonces, lo que había ocurrido ahí en Nagorno-Karabaj, ellos estaban ahí y tenían que intervenir, claro, y hacer algo. Más cuando fueron los ataques contra la República de Armenia, este territorio que está reconocido por todo el mundo internacional, que no es conflictuoso, digamos así. Tampoco nuestros aliados rusos o lo de organización que se llama CSTO, es una organización de 5 países de tipo de OTAN en este parte del mundo, pero la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, si lo traducimos. Pero nos han dicho que no tenemos sus fronteras claras. Por muchas veces nos han dicho que tienen que tener los armenios son agresores y cosas así. Pero si la frontera no está demarcado y no está fijo y no tienes ninguna idea de mi frontera, ¿cómo me puedes acusar en estas cosas? Claro. Y cuando nuestra población había visto esta reacción que Rusia había prestado, claro, tiene que hacer una reacción más. Tradicionalmente, lo que había cambiado en estos últimos 5 años después del conflicto de la guerra de 2020, lanzado por Azerbaiyán, lo que había cambiado es la arquitectura, lentamente, claro, porque estamos hablando de seguridad, de seguridad de Armenia. Y esto cambia en todo el mundo. La arquitectura que hemos conocido en los 90s está ahora mucho más cuestionando. Pero lo que hemos cambiado es diversificar nuestras alianzas. Claro. Hoy tenemos una buena relación con Francia, con India y cooperamos también con Estados Unidos, con la Unión Europea en temas de seguridad. Esto es lo que había cambiado profundamente en Armenia. Más cuando tú quieres seguir tu vida como un país democrático, por ejemplo, nuestra libertad de prensa es el 34 en el mundo. A veces es mucho más libre que los países, sí. con todo el respeto de la Unión Europea, algunos. Entonces, cuando tú tienes este tipo de vida, esto no siempre gusta a lo interno que tú tienes. Y seguir con esto bajo también de unos guerras híbridas, como suele ser llamarlo, es bastante difícil. Pero mi gobierno está listo a seguir con sus pasos alcanzando a la paz y buscando un diálogo en el entorno de la región. Permíteme que siga con amenazas, hablaremos de otras cosas también, pero
pero esa amenaza ya no velada, sino incluso pronunciada al corredor de Zangezur, que viene de largo, que a mí me parece que sobrevuela a Armenia peligrosamente, porque al final le amenaza de perder todavía más terreno para que se pueda trasvasar ese petróleo de Azerbaiyán a Turquía de una forma sencilla. Está sobre la mesa. ¿Cómo se puede reaccionar como país ante una declaración tan clara de posible robo de territorio, si me permites las palabras gruesas? Sí, son efectivamente, cuando estamos hablando de este término que están usando los azeríes, es un tipo de robo de territorio. Más, Azerbaiyán no es el único país que quiere tener en esta manera este corredor. También tiene el apoyo por lo menos visible de Turquía y también puede ser de los rusos. Pero a referencia de esta palabra, solamente una vez fue mencionado palabra corredor en el cese de fuego que tuvimos en 2020. Y esto se refería al corredor de Lachin. Ahora la gente no lo recuerda porque este corredor fue cortado, esto fue el único terrestre conexión que tuvimos con Nagorno-Karabaj. Y ahora ellos usan esta palabra para, claro, reclamar más territorio armenio. Pero lo que, como un gobierno maduro, como un gobierno comprometido a paz, hemos pensado en nuestro proyecto, que es algo muy sencillo, lo tengo al lado, que se llama Encrucijada de Paz, que es, en inglés es Crossroads of Peace. Y lo dice muy perfectamente, muy sencillo, que aquí tú tienes a Armenia, al lado de Azerbaiyán, también aquí hay un exclave de Azerbaiyán, Turquía, Georgia, Irán en el sur. Y Armenia propone que abrimos todas las fronteras y que la gente sí que puede pasar por Armenia, los acueductos o gasoductos pueden pasar por Armenia, pero bajo de la soberanía y de las leyes de Armenia cuando pasas por mi territorio. Y muy normalmente cuando yo paso por Azerbaiyán o por Turquía o por Georgia o por cualquier país, tengo que respetar las leyes de este país. Esto hemos ofrecido para que la gente entienda que Armenia no tiene una filosofía de ser un país cerrado. Esto fue la policía de Azerbaiyán, conjuntamente también con Turquía, espero que ahí van a hacer cambios de vista, de bloquear a Armenia del desarrollo. Y este proyecto que hemos ofrecido en la Encrucijada de Paz está en una sinfonía muy buena con la idea de corredor middle de Unión Europea. Entonces, sí que Armenia puede ser un hub que conecta la región mucho mejor, en una manera más corta, pero bajo de nuestra soberanía, porque es nuestra tierra. Al final da la sensación de que ese es el camino, ¿no? Porque parece que sin un acuerdo de paz sólido con Azerbaiyán no habrá un futuro tranquilo, ¿no? Con unas fronteras bien establecidas, con respeto para todos. Todo tiene que pasar al final por entenderse, ¿no? Con Azerbaiyán. Claro, y otra cosa que tenemos que destacar aquí es, a diferencia de otros conflictos y guerras que tenemos actualmente, desgraciadamente, en el mundo, y también con todo el respeto, porque no quiero hacer esta comparación, pero lo pide la lógica. Es el único conflicto actualmente que tiene un acuerdo de paz, el texto acordado. Esto significa que, por ejemplo, si somos nosotros, Rafa y tú, y yo, necesitamos solamente poner firmas. Y está el acuerdo de paz. Ahora, claro, nuestros vecinos ponen más condicionalidad y todo esto, porque mi gobierno había dicho y había declarado veces que está listo a firmarlo ahora, ayer, mañana, cuando quieran, pero temprano. Pero no hemos escuchado esto de Azerbaiyán. Solamente hemos escuchado, desgraciadamente, hasta hoy, unas precondiciones. Y esto significa que en parte de Azerbaiyán, desgraciadamente, hasta hoy, no hemos visto una voluntad a firmar el acuerdo de paz y abrir la región para las comunicaciones, para que la gente se conoce, para que se negocian, para que conviven. Para que haya desarrollo y desarrollo en paz. Claro, en paz. Todo esto, con el escenario que hemos dibujado hasta ahora, supone que Armenia, a pesar de su historia, mira un poco hacia la Unión Europea. Sí, siempre, desde luego, desde las 90s. Cuando mis españoles me preguntan qué tipo de gente sois, yo siempre les digo somos mediterráneos sin acceso a mar. Somos muy parecidos a ustedes. Hablamos mucho de grita, nos gusta comer,
como cualquier mediterráneo, un pueblo mediterráneo. Pero desde luego, desde el 90, en los términos de valores, de tipo de jueces o el poder jurídico que tenemos, de tipo de parlamentarismo que tenemos, de tipo de derechos, protección de los derechos humanos, siempre fuimos europeanos. Siempre estos valores para nosotros fueron fundamentales, más todos nuestros acuerdos con la Unión Europea, como uno que se llama CEPA, y más va a hacer un diálogo con ellos estratégico. En todo esto, como una línea roja, está pasando los valores y las reformas que hemos hecho. Claro, en temas de seguridad esto fue un poco diferente porque estamos capturados por nuestra geografía y no podemos cambiarlo muy rápidamente, pero en temas de seguridad estuvimos en otro bloque. Pero esto también se cambia. Claro, las aspiraciones de la gente a Unión Europea está bastante palpable hasta que han acumulado algunas firmas y cuando es más que 50.000 asignaturas tú tienes que pasar una aprobación por el Parlamento. Ajá. Y fue pasado. Entonces, y ahí el formulario de nuestro jefe de gobierno, el presidente de gobierno, es muy sencillo. Armenia está listo a estar tan cercano a Unión Europea que Unión Europea quiere que seamos. Bien, o sea que está la pelota en nuestro tejado. Siempre. La verdad es que, a diferencia de otros actores de la región, Ereván conserva una ventaja crucial, ¿no? Las credenciales democráticas, que es lo que nos has mencionado, ¿no? Porque es una región compleja, donde hay muchos autócratas y, sin embargo, en Armenia hay pluralismo político, hay sociedad civil, hay una agenda de reformas, hay una muestra de ese segundo diálogo también de Ereván, Foro Internacional sobre Paz, sobre Seguridad, sobre Cooperación. Por poner un ejemplo, para que la gente se haga idea, había ponentes de India, de Francia, de Reino Unido, de Alemania, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Estados Unidos, Irán, Unión Europea. Pero ahí me falta alguien. Me falta Rusia, ¿no? Es curioso cómo parece que nos confrontamos. Se hace un foro tan interesante y parece que ahí también se divide. Estamos unos y si estamos unos no están los otros, ¿no? Qué curioso. Esto podemos ver en muchas ocasiones, pero lo que nosotros hemos pensado es se llama Yerevan Dialogue. Es un diálogo y claro, los rusos podrían participar. Pero el pensamiento, desgraciadamente tenemos esta diferenciación de valores. Cuando tú tienes algunos países democráticos que están presentes, algunos países que no son tan democráticos no lo ven bien, no lo ven bien. Pero esto no es una cosa solamente de geopolítica, no es geopolítica, es nuestro tipo de vida. Esto de veras son nuestros valores que estamos protegiendo cotidianamente, porque, como repito, a veces estos guerras híbridos lo ocurren, a veces son bastante duros, pero fuimos bastante fuertes basado en el voto de nuestro pueblo para que mantengamos el orden democrático en nuestro país. Y yo espero que sean otros gobiernos, o claro, el gobierno en Armenia, a diferencia de otros países regionales, se cambia. Y al tener el cambio va a seguir, yo estoy seguro que seguirá como una democracia. Armenia le conviene, en este contexto complejo que estamos viendo, profundizar vínculos con actores distintos. Ya no te hablo de la dicotomía Rusia-Unión Europea, sino me refiero a India, que lo has mencionado tú antes, los países del Golfo o China, sin perder de vista sus valores ni las aspiraciones a largo plazo, pero Armenia tiene que abrirse hacia estos otros potenciales socios. Claro, para Armenia es muy importante y en nuestra política de asuntos exteriores está muy bien formulado que tenemos que tener la diversificación. Y la diversificación no lo queremos tener haciendo unos contrastes con otros socios que tenemos. Queremos mantener buenas relaciones con todos los rincones del mundo. Más, yo he mencionado que mi país es joven, pero como un pueblo somos milenarios. Y si alguien, por ejemplo, habría hecho un estudio de los comerciantes armenios, tú podrías encontrar una iglesia en Indonesia, otra iglesia en Singapur, hasta Estados Unidos.
en todos estos rincones del mundo mi gente vivía y tuvimos el comercio, especialmente en el siglo XVII o XVIII, hasta que alguien, si quiere estudiar un poco los archivos de India, pueda encontrar armenios que habían hecho comercio en América Latina. Entonces, es muy importante entender que, aunque es un país nuevo, es 3 millones y de tamaño de Galicia casi, pero es un país, es un pueblo global. Entonces, nosotros vamos a usar todos los vínculos posibles para que tendremos muy buenas relaciones desde Asia a América. Porque, claro, Armenia siempre fue un país así y siempre tuvimos esto en el ADN de nuestra gente. Me gusta, embajador, que menciones los armenios que han estado por el mundo, porque te iba a preguntar por la diáspora armenia. Da la sensación de que ha sido fundamental en la identidad, en la resistencia del país, ¿no? Te pregunto por qué papel otorgáis desde la administración armenia a ese papel de la diáspora, pues a la hora de configurar vuestra política exterior o la búsqueda de apoyos, de relevancia internacional, de eco internacional. Claro, nuestras relaciones con nuestra diáspora están muy buenas y en los asuntos puntuales decimos que vamos a colaborar, pero podrían ser algunas cosas puntuales, no siempre, que tenemos agendas divergentes. Porque la parte de población vive en Armenia y cuando tú tomas una decisión como un gobierno tienes que ver la reacción de esta decisión en tu región. Y claro, con todo el respeto que tengo por mis compatriotas en diáspora, pero cuando ellos toman una decisión o quieren que tomas esta decisión, ellos no van a tener las consecuencias de esta decisión. Esto es lo que solamente a veces nos separa, pero en general trabajamos conjuntamente, siempre hay proyectos que involucran la diáspora en Armenia y en esto estamos muy felices. ¿Cuáles son, embajador, los escenarios que maneja Armenia como más probables para los próximos años, viendo las tensiones geopolíticas de la zona, la reconfiguración de las alianzas? ¿Cómo lo ve a unos años vista? Si puedo hacer un pronóstico, que es siempre una tarea difícil y siempre nos vamos a salir un poco erróneo y después dar explicaciones por qué se salió así, como el dicho famoso. Pero lo que yo estoy viendo que Armenia está intentando y con la voluntad que está muy claro, buscar la paz en la región, tener buenas relaciones con sus vecinos, aunque con todas las tragedias que hemos pasado, porque tenemos que pensar también en el futuro. Al tener una región integrado, más comercializado, que la gente vive en paz, en convivencia en paz, esto va a ser nuestra seguridad. Porque en realidad las alianzas militares que existen siempre te tienen que proteger contra a uno. Esto es la filosofía desde Waltz a Walt en todo el tema de escuela de los realistas o después neorrealistas. Pero en Armenia lo que hemos entendido que si tenemos paz, y la paz tú buscas siempre con el enemigo, no lo buscas con un amigo, claro. Con el amigo tienes. Al tener esta paz en la región, esto va a ser la primera garantía de paz y de bien vida en Armenia. No me creo que Armenia se meterá por alguna u otra alianzas así, porque al tener tu entorno pacífico, por lo menos el entorno, ya garantizas tu futuro. Está clara voluntad de paz desde Armenia. A mí lo que pasa es que me parece complicada cuando tienes a un Aliyev que en un momento dado dice Armenia es una provincia de Azerbaiyán, porque lo ha llegado a decir. Claro, justo ayer había dicho algo así y claro, esta retórica de presidente de Azerbaiyán no nos ayuda. Más, me imagino qué tipo de régimen que mantiene el señor Aliyev necesita un enemigo, pero estamos aquí diciendo que no lo tiene en capacidad de Estado de Armenia un enemigo, sino tiene un vecino con quien podrías llevarte bien. Claro, a veces, y esto pasa, esto es verdad desde Roma hasta nuestros días, tú buscas un enemigo para que la gente no te pregunta porque al ser un país petrólico no vivimos bien, por ejemplo, y siempre necesitas este tipo de trucos. Pero aunque estos discursos no nos conducen a tener un paz, Armenia en su compromiso y en su comunicación con los socios está muy claro a favor de paz. Y para mí es lo más importante que aquí nuestros oyentes entienden que Armenia quiere paz
Y después lo que dice el presidente de Azerbaiyán, con todo el respeto, ven que el país que no está comprometido, desgraciadamente, lo repito, es Azerbaiyán. Entonces, ¿qué petición le haría Armenia a la comunidad internacional? Quizá que juegue un papel más relevante en esa geopolítica del Cáucaso Sur para que se consiga esa paz que lleva al desarrollo. El problema que tenemos nosotros actualmente es muy difícil decir qué es la comunidad internacional. Y claro, los conflictos que tenemos en todos lados, en Ucrania, en Gaza, ahora Israel y Irán, no dejan a la comunidad internacional enfocarse en una u otra cosa. Pero lo que está muy claro, que no hay rincones en el mundo que están separados. Todo está intervinculado. Entonces, si tú quieres buscar paz y estabilidad, y yo me imagino que lo que llamamos la comunidad internacional esto está buscando, hay que trabajar en todos los rincones. Entonces, si tú tienes un acuerdo de paz listo para firmar, hay que abogar más para que sea firmado. Porque al tener una zona estable, tú puedes después trabajar con otras zonas para estabilizarlo. Si no, vas a dejar que sean más y más conflictos hasta que Dios prohíbe, como dicen, que tendremos una guerra mundial tercero, no lo sé. Ojalá no, pero sí, que el panorama es complicadísimo, sí, porque, te entiendo. Porque tú tienes que trabajar en todos los rincones, no hay un conflicto que es separado. La casa se construye ladrillo a sí, ladrillo. Y tú tienes que tener no puedes decir solamente este conflicto es importante. No quiero dejar de preguntarte, estamos terminando ya, por España, no sé si hay una comunidad armenia importante, sé que en Francia es importantísima, pero España es otro caso, y las relaciones bilaterales, ¿cómo se llevan España y Armenia? Armenia y España se llevan muy bien, tenemos unas relaciones excepcionales, siempre hay visitas de altos cargos aquí a España y al revés. Tuvimos nuestra visita bilateral del ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, de Arad Mirzoyan, en 2022. Esperamos que un día también el señor ministro Álvarez nos hace el honor y viajará a Armenia. Y este nivel de cooperación que tenemos con España es muy buena. También hay comunidad armenio en España, no es tan grande o tan famoso como en Francia, pero son gente muy educados, es una generación ahora lo que son de mi edad, digamos así, siempre son abogados, médicos o profesores catedráticos, y yo veo que paso a paso aquí vamos a escuchar más en sentido muy bueno sobre la comunidad armenia. Oye, una curiosidad rápida, ¿por qué en Francia es tan relevante la comunidad armenia? Porque después del genocidio, la puerta de Marsella y León, Marsella especialmente, fue muy importante. Muchos armenios se trasladaron ahí. Y siempre pasa con los armenios, sean en Francia o en Argentina o en Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo. La segunda generación, lo primero van a ser trabajos de servicios. La segunda generación, porque en las familias armenios la educación es siempre importante. Los padres pueden gastar todo para que un niño tenga una buena educación. Van a convertirse en políticos, abogados, periodistas, etc. Es una emigración de las que da gusto. Sosa Betisian, embajador de Armenia en España. Ha sido un verdadero placer hablar contigo en estos minutos, conocer vuestra realidad y entender esa vocación, ese deseo de paz desde el que articula Armenia su protagonismo geopolítico desde la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por esta oportunidad. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que les hemos contado noticias, hemos reflexionado, les hemos hecho llegar cómo las diferentes cabeceras internacionales entienden la actualidad del momento y, sobre todo, hemos aprendido sobre la realidad de Armenia con su embajador en nuestro país. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
Octava carrera popular de Rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.